Bendiciones, mis queridos hermanos, bienvenidos una vez más a esta tercera entrega de la serie Estudios sobre la Divinidad, titulada El Espíritu Santo. A través de los siglos se han hecho muchas preguntas, muchas doctrinas también acerca del Espíritu Santo, algunos creyendo que es un tercer ser que compone una Trinidad, otros creyendo que es la energía o el poder de Dios, pero humildemente desde este lugar vamos a tratar de buscar la verdad sin ideas preconcebidas. Pero antes de eso vamos a la presentación del ministerio. Ahora sí, vamos a introducirnos en el estudio de la palabra de Dios, pidiéndole a Él que nos dé sabiduría. Primer texto bajo el título En el principio y en el fin el Padre y el Hijo. ¿Qué es esto de en el principio y en el fin? Vamos a ver. En Zacarías 6 dice, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Fíjense que este texto habla de Cristo, pero siempre a futuro, ¿no es cierto? Nos está llevando hacia atrás a ese lugar donde se desarrolló el consejo de paz entre el Padre y del Hijo para poner en marcha el plan de redención. Está hablando de los roles que Cristo iba a tener. Y ahora en Apocalipsis 22.1 se nos relata la tierra nueva, o sea, cuando todo termine, cómo va a quedar el cielo. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Entonces, antes, en el principio, el Padre y el Hijo, y en el final, el Padre y el Hijo. Esto, si bien no habla específicamente del Espíritu Santo, nos tiene que empezar a dar una pista. El Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre. Prestemos atención porque quizás en esta escena no vamos a lograr sacar una conclusión, pero sí vamos a sacar un principio que más adelante nos va a ayudar. En Job 32 dice que ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Y Proverbios dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Entonces se nos dice que el hombre tiene un espíritu, que es el soplo de Jehová, y que esta parte del hombre escudriña lo más profundo del corazón. Entonces podríamos decir que es la persona del hombre. El ser humano está formado por su persona, su mente, el soplo de vida, y su cuerpo. El cuerpo es lo que se desintegra en el barro, o sea, el cuerpo no tiene nada en sí mismo, pero el soplo de Dios es el que lleva la vida, la personalidad. Y 1 Corintios 2:11 nos hace una comparación. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Lo que parece querer decirnos el apóstol Pablo es que el espíritu de Dios es algo vivo, que tiene personalidad y que conoce las cosas de Dios. Grabemos eso para más adelante. Ahora vamos a ver escenas donde se va a utilizar al Espíritu Santo y a Jehová de forma intercambiable. Presten atención. Isaías dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Y fíjense lo que Pablo dice refiriéndose a este texto. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías,
a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entendéis, y viendo veréis y no percibiréis. Entonces, como primera conclusión, tenemos que saber de que el Espíritu Santo tiene una personalidad, es un ser vivo, que conoce las cosas de Dios y que le habla al hombre. ¿Sí? Ahora, en Génesis 1, en el relato de la creación, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pero sin embargo, Job nos dice, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. O sea, Dios le habla por lo menos a una persona, o pueden ser más, eso vamos a tener que definirlo con la Biblia, pero sin embargo después Job dice, el Espíritu de Dios me hizo. O sea que por lo menos Dios le está hablando a su propio espíritu. Vamos a ver qué significa esto, ¿no es cierto? Dios y el Espíritu sabemos que estaban presentes en la creación. Pero también tenemos que recordar lo que dijo el apóstol Pablo para no hacer que la Biblia se contradiga. El apóstol dice que todo procede del Padre por medio del Hijo. Vamos a desenredar esta cuestión. Primera de Timoteo 2:5 nos dice que la divinidad consiste en que hay un solo Dios, ¿sí?, que es el Padre, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y al mismo tiempo el apóstol Pablo también dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Bueno, esto se está poniendo cada vez más complicado. O se está simplificando. Primero nos decía que Dios le dijo a alguien en la creación, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y después la misma Biblia nos decía que el Espíritu de Dios hizo al hombre. El mismo Pablo dice que el Padre hace todo por medio de su Hijo. Y también dice que hay un solo mediador, un solo intercesor entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Pero después también nos dice que el Espíritu intercede. Creo que van entendiendo. Creo que van entendiendo quién es el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios. Pero yo no quiero sacar las conclusiones por mi propia cuenta, sino que lo tiene que decir la Biblia. El Espíritu Santo y Jehová. Perdón por el tamaño de la letra, se ve que se me chispoteó esta diapositiva en la presentación. Espero que lo puedan llegar a leer, si no, me van a tener que escuchar. Jeremías 31 dice, He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Y después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. He aquí vienen días, dice Jehová. Sin embargo, en Hebreos se nos dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus mentes, en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nuevamente usa de forma intercambiable a un Jehová con el Espíritu Santo. ¿Sí? El apóstol Pablo. Ahora vamos a darle fin a esto complicado, a esto que ustedes vienen sospechando. Y el apóstol Pablo nos va a dar la identidad del Espíritu Santo en 2 Corintios 3, 16 y 17. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿quién es el Señor? Mismo Pablo lo define, ¿no? El Señor es Jesucristo. Tenemos un Dios el Padre y un Señor Jesucristo. Entonces, cuando se conviertan al Señor Jesucristo, el velo se les quitará. ¿Qué es un velo? Algo que no te deja ver. Parece que ves, es medio transparente, pero en realidad no ves. Porque el Señor es el Espíritu, o sea, Cristo.
Cristo es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, el Espíritu de Cristo, allí hay libertad. ¿Quién es la libertad o quién da la libertad? Cristo. El mismo Juan nos dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Fíjense que no entra en la discusión otra persona diferente que no sean el Padre y el Hijo. Y en primera de Pedro, Pedro nos explica quién fue el que inspiró a los escritores del Antiguo Testamento. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba quién. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces, si nosotros ponemos todos los textos que hasta acá leímos sobre la mesa, vamos a sacar conclusiones. Pero antes vamos a leer estos dos versículos que había olvidado, tenía todavía que usa de forma intercambiable a Cristo con el Espíritu Santo. En Apocalipsis 1 se nos dice, Juan dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candelabros de oro o candeleros y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Este es Jesús, ¿no es cierto? Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y 2 capítulos después el mismo Juan dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cristo es quien camina entre los candelabros en el cielo hablando a las iglesias, pero sin embargo el Espíritu habla a las iglesias. ¿Por qué? Vamos a parar acá, no vamos a avanzar. Porque Cristo es el Espíritu de Dios. El tema es que ahora aparece también como si fuese un tercer actor, que es el Espíritu de Cristo. Ustedes lo han leído en los textos anteriores, ¿no es cierto? Primero dice que el Señor es el Espíritu, que donde el Espíritu del Señor está, allí hay libertad, pero se nos dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres, y que quien inspiró a los profetas es el Espíritu de Cristo. Entonces tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu del Hijo. Tenemos 3 manifestaciones, pero las 3 son manifestaciones personales. Aunque en el Antiguo Testamento solamente vemos 2. Vemos al Espíritu Santo y a Dios el Padre. Eso va a tener una respuesta ahora en los textos que siguen. En Juan 14 tenemos el famoso texto del Consolador. Las palabras de Jesús dicen, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cuál es la famosa frase del Consolador? Primero, dice, yo enviaré del Padre otro Consolador. O sea, no soy yo en mi cuerpo humano, voy a enviar otro Consolador. ¿Y de qué se toman? O sea, se toman de ahí la mayoría de las personas para decir, ves que no es Cristo, que es otro. Nosotros vamos a leer el contexto posterior a ese otro, y Jesús dice, no los voy a dejar huérfanos, no van a quedar solos, vendré a vosotros. Yo, Jesús, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Y el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea, yo me manifestaré a él. Y fíjense lo que entiende Judas, no el Iscariote. Dice, Señor, ¿cómo es eso de que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Y respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Fíjense que finalmente siempre todo procede del Padre por medio del Hijo. Este Consolador que Jesús promete enviar, dice, pero soy yo mismo. O sea, no van a ver mi cuerpo, pero me van a ver de otra forma. Pero soy yo. Yo voy a venir a ustedes, yo me manifestaré a ustedes, yo en vosotros, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, yo estoy a la puerta y llamo, yo. Y fíjense que esto ya aparecía en Isaías, capítulo 51. Dice, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal
y del Hijo del Hombre, que es como heno? ¿Ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra? Antes habíamos leído a Job que decía el Espíritu de Dios me hizo. Y ahora vemos a Jehová tu Hacedor. Esto es exactamente lo mismo. La Biblia habla de forma intercambiable y nos muestra que el Hijo de Dios es el Espíritu de Dios. Por eso es que el Espíritu de Dios, el Hijo de Dios, conoce lo profundo de Dios, ¿sí? Y Él mismo, ya desde el Antiguo Testamento, nos dice que Él iba a ser nuestro consolador. Ahora en el Nuevo Testamento dice, yo en mi cuerpo me voy a ir, pero yo en mi espíritu voy a estar con ustedes. No va a venir otra persona, soy yo mismo. Y Jesús dice en Juan 10, dice, yo y el Padre uno somos. ¿En qué sentido? En este sentido. Mas no ruego solamente por estos, o sea, por estos discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, ¿cómo hacen el Padre y el Hijo morada en nosotros? El Padre a través del Hijo, el Hijo a través de su propio Espíritu. El Espíritu de Cristo es el que debe producir la unidad entre nosotros, así como el Padre y el Hijo son uno en ese sentido. Conclusión. La Biblia es clara, al no darle una identidad diferente al Espíritu Santo que no sea la del Hijo de Dios mismo. Usa de forma intercambiable la palabra Espíritu Santo con el Jehová tu Hacedor. El mismo apóstol Pablo utiliza de forma intercambiable el Espíritu de Dios con el Señor. Y también nos define que el Espíritu es el Señor, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Vimos que en el Antiguo Testamento el Padre le dice a su Hijo hagamos al hombre a su imagen, y que Job dijo el Espíritu de Dios me hizo. Por lo tanto, la conclusión es que el Hijo de Dios, el Jehová Creador, es el Espíritu Santo también del Antiguo Testamento. Y que en el Nuevo Testamento, debido al misterio de la piedad, que es Jesús encarnado en un ser humano, ahora tenemos dos manifestaciones de Cristo. Su manifestación física, que no tiene omnipresencia, y su manifestación espiritual, que sí la tiene. Espero que esto sea de bendición y que nos ayude de verdad a entender en momentos difíciles que Jesús cumple su promesa. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No hay un desconocido. Es el mismo que sufrió lo que nosotros sufrimos, el que fue tentado en todo lo que nosotros somos tentados, y no otra persona diferente que no tiene nuestra misma experiencia. Mi deseo es que el mismo Cristo, en su forma espiritual, pueda bendecir a cada uno de ustedes y vivir en cada uno de sus corazones. Amén.